Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. La noble dama, grande en el palacio, de bello rostro, encantadora con las dos plumas, la reina de la alegría, la agraciada, cuya voz produce regocijo, la gran esposa real, su amada, señora de las dos tierras, Neferneruaten, Nefertiti, viva y sana, joven y para siempre perdurable, eternamente. De esta manera, en Amarna se describió a nuestra protagonista de hoy. Protagonista que aquel 6 de diciembre del año 1912 volvió a la vida pública. Es, en concreto, gracias al descubrimiento de su famoso busto. Por cierto, inacabado. Es, claro está, el famoso busto de Nefertiti. Hoy te traemos la historia de la reina más bella de todo Egipto. El caso es que presentaros a nuestra protagonista de hoy es un poco complicado. Sí, todos sabemos la parte de la historia más conocida, pero si queremos saber algo antes de ser la esposa del faraón, es cuando nos encontramos con problemas. Se sabe poco, muy poco de ella, y también se pierde su figura una vez que el famoso Tutankamón sube al poder. Pero bueno, vamos a intentarlo. Según algunos autores, Nefertiti era hija de Ay. Sí, no me estoy quejando, es que se llamaba así. Pero esto no está ni mucho menos confirmado. De hecho, las inscripciones donde aparece esa información hacen referencia a una mujer como la nodriza de Nefertiti, no como la esposa de su padre, y por tanto su madre. Pero, ¿quién era Ay? Pues era el tutor del joven Amenhotep IV, el que estaba designado a ser nuevo faraón. Pues bien, se supone que éste presenta al joven y a Nefertiti cuando eran aún niños, sin más. El caso es que hay imágenes que vinculan a nuestra protagonista y a su hermana con la deidad de Atón, pero no hay nada que confirme que practicara el monoteísmo, es decir, el culto a un solo dios. Algo por lo que más adelante ella y su futuro marido pasarán a la historia, siendo este un cambio radical en el imperio egipcio. Lo que sí se sabe es que eran adeptas a ese dios y que quizás influenciara al futuro emperador para que también éste se hiciera fan. El caso es que cuando tenía 15 años, Nefertiti ya aparece casada con Amenhotep IV. Y cuando el tercero pasa a mejor vida, ambos subirán al trono y ésta se convierte en reina de Egipto. En ese tiempo, dicen los entendidos, que es cuando nuestra reina de hoy ejercerá mayor influencia sobre el faraón. De hecho, en el 5º año de su reinado, algunos dicen que fue el 9º, será cuando Amenhotep IV desaparezca. Y no porque pase mejor vida, no, sino porque cambiará su nombre por el de Akenatón, con el que ha pasado a la historia. Aquí es cuando comienza la gran revolución, tanto del faraón como de su esposa Nefertiti. Cierra los templos, abolió las prácticas religiosas de aquel Egipto y declara como el único dios a Atón. Esto, como os decía antes, supone toda una revolución en una sociedad que tenía un dios para cada cosa. Ahora no, ahora solo adorarían a uno, Atón. De todas formas, según muchos autores, este cambio a una sola deidad y sobre todo a la de Atón
podría esconder no solo un nuevo fervor religioso, sino una maniobra política. El caso es que los sacerdotes seguidores del dios Amón, el anterior, habían alcanzado en los siglos anteriores unas cotas de poder y riquezas demasiado elevadas. Vamos, que tenían tanto poder como el propio faraón. Y claro, prohibir todos los cultos que no fueran a Atón era la maniobra perfecta para que el poder de Egipto solo lo tuvieran unas manos, las suyas. Y eso fue lo que pasó exactamente. Además, Nefertiti sería la encarnación perfecta de esa nueva vida religiosa y de forma de gobernar Egipto. Y eso Akenatón lo sabía y lo aprovechó. La pareja real oficial tuvo 6 hijas, pero todas mujeres. Akenatón, con su segunda esposa menor, sí tuvo 2 hijos. Uno de ellos será el famoso Tutankamón. Por cierto, más tarde Akenatón se casaría con 2 de las hijas que había tenido con Nefertiti. Lo que sí aseguran todos los autores es que Akenatón y Nefertiti eran el uno para el otro y se entendían a las 1000 maravillas. Pero lo del tema de la deidad de Atón no será la única revolución de la pareja en aquellos años. El caso es que en ese año quinto de su reinado, la pareja emprenderá un largo viaje. Desde Tebas, su capital por aquel entonces, hasta un lugar llamado Amarna. Era un viaje de más de 200 kilómetros a lo largo del río Nilo. Pues bien, desde ese viaje verán cómo las montañas dibujan un símbolo, el símbolo jeroglífico del horizonte. Ya tenemos premonición al canto. Ese jeroglífico, esa imagen que ven, Akenatón lo interpreta como un mensaje divino. Y nada, decide que aquel sería el lugar en el que él fundaría una nueva ciudad para su padre, el dios Atón, y le dará el nombre de Aketatón, es de Dios, el horizonte de Atón. El faraón además pondrá mucho empeño en que a la posteridad pasara la idea de que su esposa, Nefertiti, había tenido mucho que ver con la construcción y la elección de la nueva capital del imperio. Durante 3 años las obras fueron a toda velocidad. No había tiempo que perder, sobre todo porque esa nueva capital culminaría el cambio de deidad que os comentaba antes. Una cosa y la otra iban totalmente unidas. El caso es que en el 8º año de su reinado, Akenatón y Nefertiti formalizan el traslado de la corte a la nueva capital, Amarna. Desde entonces, Nefertiti, en especial, cobrará gran importancia en la vida de la ciudad. Audiencias en palacio, procesiones públicas o celebraciones religiosas se sucedían día tras día en Amarna, con Nefertiti, insisto, como gran protagonista. Además, en estos actos cobra también gran importancia la llamada Calzada Real, que era una especie de gran avenida que cruzaba la ciudad de norte a sur y a cuyos lados se encontraban los templos y edificios oficiales del reino. Pero ese protagonismo de Nefertiti no es una teoría, no, quedó grabado. Se supone un sinfín de títulos, como por ejemplo queda reflejado en los jeroglíficos de las columnas del gran palacio de Amarna. Allí aparece el título de Señora de las Dos Tierras, pero sin estar precedido por el título de Gran Esposa Real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Nefertiti fue la primera reina de Egipto que se declara como tal, sin necesitar el apoyo de su esposo.
Pero del éxito de esos años, algo ocurrió para que Nefertiti pasara al olvido más absoluto. El caso es que en el año 12 de su reinado se celebran unas fiestas, se supone que por unas victorias contra los nubios, que se verán empañadas, poco después, por la repentina muerte de una de sus hijas al dar a luz con 13 años. Poco después de aquello, Nefertiti desaparece completamente de la vida pública. Y los expertos dan 4 teorías para explicar esto. La primera es que al no darle heredero varón, perdió el favor de Akenatón, que la relevó por su segunda esposa, la madre de Tutankamón. La segunda es que Nefertiti abandona la religión de Atón y su esposo la destierra. La tercera es que, debido al dolor por la pérdida de su hija, decide quitarse la vida. Por fin, la cuarta teoría es que Nefertiti cambia de nombre por el de Esmenkare y continúa gobernando hasta que su hijastro Tutankamón tiene la edad suficiente para gobernar él solo. Aseguran, sin pruebas eso sí, que esta teoría, la cuarta, la última, es la más probable. Tendríamos que esperar unos cuantos siglos para ver que la reina más bella de Egipto regresaba a la vida. En concreto, al 6 de diciembre del año 1912. Ese día, un equipo alemán encuentra excavando en la antigua Marna un busto. Era la cabeza de Nefertiti. Y lo localizan mientras excavaban en el taller del jefe de escultores. Allí había otras cabezas en piedra, máscaras y moldes de yeso de la familia real. Resulta que el escultor Tutmosis se ve obligado a dejar buena parte de sus obras tiradas en Amarna cuando Tutankamón, además de volver a cambiar de dios a Amón, de ahí su nombre, cambia también la sede de la capital del imperio y todos volverán corriendo a Tebas. Y esta obra resulta muy excepcional, la del busto, pues los antiguos egipcios acostumbraban a realizar obras de cuerpo entero, pero no solo bustos. Lo que se cree es que ese busto fue el molde que se usó para las posteriores estatuas donde se refleja Nefertiti. Pues bien, cuando en el año 1912 se encuentran esas obras, los alemanes las reclaman para ellos. Y hacen 2 listados. En uno de ellos estaba ese busto, que ellos sabían que era importante. El caso es que el francés, responsable de las antigüedades egipcias, según la ley de aquellos años, elige la lista que no contenía ese busto. Y esa es la razón por la que la cabeza de la reina más bella de Egipto la puedes ver hoy en día, curiosamente, en Berlín. Eso sí, los egipcios durante las siguientes décadas, sobre todo, visto el éxito en Alemania del busto de nuestra protagonista de hoy, han pedido muchas veces que vuelva a casa. Y curiosamente, cerca estuvieron en la Segunda Guerra Mundial gracias a Hermann Göring. Pero Hitler se encaprichó del busto y dijo que que Nefertiti no se movía de Berlín. Y desde entonces, las diferencias entre ambos países siguen abiertas. Sin duda, el busto de Nefertiti es, junto a la momia de Tutankamón, los 2 objetos más reconocidos y famosos del Egipto faraónico. Resulta curioso que gracias a un busto que no estaba destinado a esa grandeza, eso sí, haya vuelto a dar a Nefertiti la fama que bien su marido, bien su hijastro o la historia en sí la negaron. Curiosamente, su nombre lo decía todo. Maravillosa es la belleza de Atón. La bella ha llegado.
y llegó Nefertiti. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.